Durante una cena familiar, mi hermana llevó a mi hija de 5 años a la tienda para comprarle un regalo de cumpleaños. Cuando regresó sola, le pregunté dónde estaba mi hija, y ella se burló: «Oh, lo siento, debo haberla olvidado en la tienda». Mi madre la apoyó: «No te preocupes, eventualmente la encontrarás allí». Mi hermana se rió: «Tal vez aprenda a no robarle el protagonismo a mi hija». Resulta que no querían que mi hija recibiera más atención que el cumpleaños de su hija, así que la abandonaron deliberadamente. Hice una llamada telefónica que las llevó a la ruina. Lo que le pasó a mi familia hace 3 meses todavía se siente como una pesadilla, pero las consecuencias han sido nada menos que justicia poética. Esto es largo, pero necesito sacarlo todo. Me llamo Clara y soy una madre soltera de 32 años de la niña más increíble del mundo, Laia. Laia cumplió 5 años el pasado febrero y es la luz de mi vida. Su padre se fue cuando ella apenas tenía 1 año, así que hemos sido nosotras contra el mundo desde entonces. La situación de mi familia siempre ha sido complicada. Mi hermana, Taran, tiene 29 años, está casada con un tipo llamado Noah y tienen una hija de 7 años llamada Madison. Taran siempre ha sido la niña dorada de nuestra familia. Fue la primera en casarse, la primera en tener hijos y, a los ojos de mi madre Ivy, no podía hacer nada malo. Mientras tanto, yo era la decepción que se quedó embarazada joven y no pudo mantener a un hombre. El favoritismo siempre fue obvio, pero lo soporté porque quería que Laia tuviera una relación con su abuela y su tía. Ivy comparaba constantemente a Laia con Madison, siempre encontrando maneras de elogiar a Madison mientras sutilmente menospreciaba a Laia. Taran hacía comentarios pasivo-agresivos sobre el comportamiento de Laia, su ropa, sus logros, pero me mordía la lengua porque pensaba que la familia valía la pena. Debería haber visto las señales antes. En la fiesta de 5º cumpleaños de Madison el año pasado, Laia había traído una tarjeta casera en la que había trabajado durante horas. Ivy apenas la miró antes de dejarla a un lado, pero cuando Madison abrió sus regalos, Ivy hizo una gran producción de cada uno. Cuando Laia comenzó a llorar porque se sentía ignorada, Taran me gritó para que controlara a mi hija porque estaba arruinando el día especial de Madison. Pero yo fui lo suficientemente ingenua como para pensar que Taran simplemente estaba estresada por la fiesta. No tenía ni idea de lo profundo que era el resentimiento. Hace 3 meses, estábamos teniendo nuestra cena familiar mensual en casa de Ivy. Era un martes por la noche en marzo, y recuerdo que hacía un calor inusual para la temporada. Laia estaba emocionada porque había aprendido una nueva canción en la escuela y quería interpretarla para todos. Había estado practicando toda la semana, y estaba muy orgullosa de su confianza. Pero desde el momento en que llegamos, algo se sintió raro. Taran estaba siendo inusualmente amable con Laia, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta. Elogió el vestido de Laia, preguntó por la escuela e incluso sugirió que pudieran jugar juntas después de la cena. Ivy también estaba siendo más atenta con Laia de lo habitual, lo que estúpidamente interpreté como progreso. Durante la cena, Laia les estaba contando a todos sobre su próxima obra escolar donde había sido elegida para ser una flor en la escena del jardín. Estaba tan emocionada, gesticulando salvajemente con sus pequeñas manos y hablando de su disfraz. Madison, que estaba sentada frente a ella, parecía molesta por la atención que estaba recibiendo Laia. Fue entonces cuando Taran hizo su movimiento. «¿Sabes qué, Laia?», dijo Taran con una sonrisa brillante que no llegaba a sus ojos. «Ya que estás siendo tan buena esta noche, ¿qué te parece si vamos a la juguetería y te elegimos una sorpresa especial?». La cara de Laia se iluminó como la mañana de Navidad. «¿De verdad? ¿Podemos, mami?». Dudé. Algo se sentía mal, pero no podía precisar qué. «No lo sé, se está haciendo un poco tarde». «Oh, vamos, Clara», intervino Ivy. «Deja que Taran haga algo agradable por Laia. La tienda está a solo 10 minutos, y volverán antes de que te des cuenta». Taran ya se estaba levantando, agarrando su bolso. «Será divertido, ¿verdad, Laia?». «Solo nosotras, chicas». Laia prácticamente rebotaba en su asiento. «Por favor, mami». Por favor, por favor». En contra de mi mejor juicio, estuve de acuerdo. «Está bien, pero solo por un ratito, y Laia, tienes que quedarte cerca de la tía Taran todo el tiempo». «Lo haré, lo prometo».
Laia me abrazó antes de correr al lado de Taran. Se fueron alrededor de las 7:30 de la tarde. Me quedé atrás con Ivy, Noah y Madison, limpiando la cena y conversando. No parecía incómodo, lo que ahora me di cuenta era porque sabía lo que se avecinaba. Madison estaba inusualmente callada, jugando con sus juguetes en la esquina. Pasó una hora, luego otros 30 minutos. Empecé a preocuparme y llamé al teléfono de Taran, pero fue directamente al correo de voz. Cuando mencioné mi preocupación a Ivy, ella simplemente me despidió con la mano. Ya sabes cómo es Taran cuando está de compras. Probablemente perdió la noción del tiempo. Pero a las 9:30 de la noche, estaba en pleno pánico. Laia nunca había estado lejos de mí tanto tiempo sin que yo supiera exactamente dónde estaba. Llamé a Taran de nuevo. Nada. Fue entonces cuando Taran finalmente entró sola por la puerta principal. El silencio en la habitación era ensordecedor. Miré detrás de ella, esperando ver la pequeña figura de Laia, pero no había nada. Taran tenía una bolsa de compras en la mano y actuaba con total normalidad, como si nada estuviera mal. ¿Dónde está Laia?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Taran me miró con esta expresión que nunca olvidaré. Era pura malicia disfrazada de indiferencia casual. Se burló de mí y dijo: «Oh, lo siento, debo haberla olvidado en la tienda». Sentí como si me hubiera golpeado un camión. «¿Qué quieres decir con que la olvidaste? ¿Dónde está mi hija, Taran?». Fue entonces cuando Ivy habló, y sus palabras me atravesaron como un cuchillo. «No te preocupes, eventualmente la encontrarás allí». Miré a mi madre con total incredulidad. Esta era su nieta de la que estábamos hablando. Mi niña de 5 años estaba desaparecida, y estaban actuando como si no fuera gran cosa. Taran se rió, realmente se rió. Tal vez aprenda a no robarle el protagonismo a mi hija. Fue entonces cuando me golpeó. Esto no fue un accidente. Esto no era Taran siendo olvidadiza o irresponsable. Esto fue deliberado. Habían planeado esto. ¿De qué estás hablando?, exigí, mi voz elevándose. La máscara de Taran finalmente se deslizó por completo. ¿Quieres saber la verdad, Clara? Estamos hartas de que Laia siempre intente ser el centro de atención. En cada reunión familiar, cada cena, cada evento, siempre se trata de Laia y su último logro o sus lindas pequeñas historias. Madison apenas puede decir una palabra porque todo el mundo está demasiado ocupado adulando a la preciosa Laia. No podía creer lo que estaba oyendo. Es una niña de 5 años. Solo está emocionada por compartir cosas con su familia. Y Madison es mi hija, gritó Taran. Pero, ¿a alguien le importa lo que ella tiene que decir? No, porque Laia siempre está robando el protagonismo con sus pequeñas actuaciones dramáticas. Ivy asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Taran tiene razón, Clara. Laia busca mucho la atención. No es saludable para Madison estar siempre a su sombra. Así que abandonaron a mi hija en una tienda. Estaba temblando de rabia y terror. Tiene 5 años. Debe estar aterrorizada. Está bien, dijo Taran con desdén. Los empleados de la tienda se encargarán de ella hasta que llegues allí. Considéralo una lección de humildad. Noah finalmente habló, su voz baja y avergonzada. Esto está yendo demasiado lejos. Solo es una niña. No te metas en esto, Noah, espetó Taran. Esto es entre mi hermana y yo. Agarré mi bolso y mis llaves, mis manos temblando. ¿Qué tienda? Dime qué tienda ahora mismo. Target en Maple Street, dijo Taran casualmente, como si estuviera dando indicaciones para llegar a un restaurante. Salí corriendo de esa casa más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida. El viaje a Target se sintió como una eternidad. Seguía imaginando a Laia asustada y sola, buscándome, sin entender por qué su tía la había dejado. La culpa me estaba aplastando. Debería haber confiado en mis instintos. Debería haber dicho que no. Cuando llegué a Target, encontré a Laia en el área de atención al cliente, llorando a lágrima viva. Una amable empleada llamada Patricia se había quedado con ella, tratando de mantenerla calmada. Laia corrió a mis brazos en el momento en que me vio,
sollozando en mi hombro. Mami. La tía Taran dijo que iba a buscar el coche, pero nunca volvió. Esperé y esperé. Mi corazón se rompió en 1.000.000 de pedazos. A través de sus lágrimas, Laia me contó lo que había pasado. Taran la había llevado al pasillo de los juguetes, le había dicho que eligiera algo que le gustara y luego le había dicho que iba a aparcar el coche en la parte delantera de la tienda. Le dijo a Laia que esperara en el mostrador de atención al cliente y que volvería enseguida. Eso fue hace 2 horas. Patricia, la empleada de Target, fue increíble. Se había quedado más allá de su turno para asegurarse de que Laia estuviera bien, y había estado tratando de llamar al número que Taran le había dado, que resultó ser falso. También había llamado a la policía, que es cuando me enteré de que lo que Taran había hecho no era solo cruel, era ilegal. Los agentes de policía que respondieron fueron el oficial Nate Dramen y el oficial Thompson. Tomaron mi declaración y la declaración de Laia, y ambos estaban visiblemente enojados cuando escucharon lo que había sucedido. El oficial Nate Dramen tenía una hija de la edad de Laia, y pude ver la furia en sus ojos cuando Laia describió lo asustada que había estado. Señora, lo que hizo su hermana se llama abandono infantil, explicó el oficial Nate Dramen. Es un delito grave en este estado, especialmente con una niña tan pequeña. Necesitamos ir a hablar con ella inmediatamente. Seguí a la policía de vuelta a la casa de Ivy. Cuando entramos, Taran estaba sentada en el sofá como si nada hubiera pasado, revisando su teléfono. Ivy estaba en la cocina haciendo café. La normalidad de todo me hizo hervir la sangre. ¿Taran Williams?, preguntó el oficial Thompson. Sí. Taran levantó la vista, confundida. Está bajo arresto por abandono infantil y poner en peligro el bienestar de un menor. La expresión en la cara de Taran no tenía precio. Pasó de confundida a sorprendida a aterrorizada en unos 3 segundos. ¿Qué? No entiendo. No abandoné a nadie. Señora, dejó a una niña de 5 años sola en una tienda durante más de 2 horas. Eso es abandono infantil. Ivy entró corriendo desde la cocina. Oficiales, debe haber algún error. Taran nunca lastimaría a un niño. Ella misma es madre. El oficial Nate Dramen miró a Ivy con disgusto. ¿Sabía usted que su hija había dejado a su nieta sola en una tienda? La cara de Ivy se puso pálida. Miró a Taran, luego a los oficiales, luego de nuevo a Taran. Yo, pensé que solo se estaba demorando un poco en volver. Eso no es lo que dijiste antes, mamá, interrumpí. Dijiste que la encontraría allí eventualmente. Sabías exactamente lo que había hecho Taran. Los oficiales intercambiaron miradas. El oficial Thompson tomó algunas notas. Señora, ¿fue usted cómplice de este plan para abandonar a la niña? Ivy empezó a retroceder rápidamente. No tenía ni idea. Pensé que Taran solo se estaba demorando. Pero Taran, en su pánico, tiró a Ivy justo debajo del autobús. Ella lo sabía, era parte de ello. Todos estuvimos de acuerdo en que Laia necesitaba aprender algo de humildad. Noah estaba de pie en la esquina con la apariencia de querer desaparecer. Madison estaba arriba, con suerte dormida e inconsciente del caos de abajo. Tanto Taran como Ivy fueron arrestadas esa noche. Noah llamó a su abogado, y yo llamé al mío. Laia y yo nos fuimos a casa, y la abracé toda la noche mientras dormía, todavía incapaz de procesar completamente lo que había sucedido. Durante las siguientes semanas, el alcance total de lo que había sucedido quedó claro. La investigación policial reveló que esta no había sido una decisión improvisada. Taran había estado planeando esto durante semanas, posiblemente meses. El proceso de investigación fue más exhaustivo de lo que había esperado. La detective Sienna Blake fue asignada al caso, y lo trató con la seriedad que merecía. Entrevistó a todos los que habían estado en la cena esa noche, incluido Noah, quien inicialmente trató de proteger a Taran pero finalmente se derrumbó y dijo la verdad. El testimonio de Noah fue particularmente perjudicial para el caso de Taran. Reveló que Taran se había estado quejando de Laia durante meses, diciendo cosas como, esa niña cree que es tan especial y alguien necesita bajarla de su pedestal. Noah admitió que había descartado estos comentarios como Taran simplemente estando estresada, pero ahora se daba cuenta de que eran parte de un patrón inquietante.
La revelación más impactante se produjo cuando Noah le contó a la detective Blake sobre una conversación que había escuchado entre Taran e Ivy 3 semanas antes del incidente. Taran había dicho, voy a darle a esa mocosa una lección que nunca olvidará, y Ivy había respondido, ya era hora de que alguien lo hiciera. Noah se había enfrentado a Taran al respecto en ese momento, pero ella había afirmado que solo estaba desahogándose y no lo decía en serio. Noah también reveló que Taran había estado investigando las leyes de abandono infantil en línea, tratando de averiguar cuánto tiempo podía dejar a Laia antes de que fuera técnicamente ilegal. Había marcado varios artículos sobre casos de abandono infantil e incluso se había unido a foros en línea donde hacía preguntas hipotéticas sobre dejar niños en tiendas. La evidencia digital fue abrumadora. El historial del navegador de Taran mostraba docenas de búsquedas relacionadas con el abandono infantil, incluyendo cuánto tiempo puedes dejar a un niño en una tienda, qué pasa si abandonas a un niño, y leyes de abandono infantil por estado. También había investigado las políticas de Target sobre niños sin supervisión e incluso había llamado a la tienda de forma anónima para preguntar sobre sus procedimientos para tratar con niños perdidos. La detective Blake también descubrió que Taran había hecho una prueba la semana anterior al incidente. Había llevado a Madison a la misma tienda Target y había observado el área de atención al cliente, midiendo cuánto tiempo tardaban los empleados en notar a un niño sin supervisión y cuáles eran sus protocolos. Madison luego les dijo a los investigadores que su madre la había hecho permanecer sola en la tienda mientras ella observaba desde lejos, y que la había hecho sentir asustada y confundida. La investigación también reveló que Taran había estado manipulando emocionalmente a Laia durante meses antes del incidente. Había estado haciendo comentarios sutiles diseñados para hacer que Laia se sintiera culpable por recibir atención, diciendo cosas como, Madison debe sentirse tan triste cuando todos te prestan atención a ti en lugar de a ella, y tal vez deberías dejar que Madison hable a veces en lugar de ser siempre el centro de atención. La maestra de Laia, la señora Rodríguez, fue entrevistada como parte de la investigación. Le dijo a la detective Blake que Laia había comenzado a retraerse más en la escuela en los meses previos al incidente. Había notado que Laia se disculpaba excesivamente por comportamientos normales de la infancia y pedía permiso antes de participar en actividades de clase que solía disfrutar. La señora Rodríguez también reveló que Laia había mencionado a Taran varias veces, siempre en contextos negativos. Laia le había dicho a su maestra que Taran decía que era demasiado ruidosa y que necesitaba aprender a estar callada como Madison. Este testimonio fue particularmente perjudicial porque mostró un patrón de abuso emocional que se había estado construyendo durante meses. Encontraron mensajes de texto entre Taran e Ivy discutiendo su plan para darle a Laia una lección sobre el comportamiento de búsqueda de atención. Había mensajes sobre cómo estaban cansadas de que Laia eclipsara a Madison en los eventos familiares y cómo necesitaban ponerla en su lugar. La evidencia más condenatoria fue un chat grupal que incluía a Taran, a Ivy y dos de sus amigas donde habían discutido su plan en detalle. Taran había escrito, voy a llevar a Laia a la tienda y simplemente la voy a dejar allí. Tal vez ser abandonada le enseñe algo de humildad. Una de sus amigas había respondido, eso parece un poco duro, incluso para Laia. Taran respondió, estará bien. Los empleados de la tienda la cuidarán hasta que Clara descubra dónde está. No es como si la estuviera dejando en la calle. A Ivy había agregado, ya era hora de que alguien le enseñara a esa niña que el mundo no gira a su alrededor. Leer esos mensajes en el informe policial me enfermó físicamente. Estos eran adultos, mi familia, conspirando para traumatizar a una niña de 5 años porque pensaban que estaba recibiendo demasiada atención. La fiscal, una mujer llamada Megan Ollister, fue increíble. Explicó que esto no era solo una disputa familiar, era un delito grave. El abandono infantil es un delito grave de tercer grado en nuestro estado, punible con hasta 5 años de prisión y una multa de $10,000. El cargo de poner en peligro podría agregar otros 2 años. Pero eso fue solo el comienzo de sus problemas. A medida que la investigación criminal continuaba, surgieron detalles más perturbadores sobre los patrones de comportamiento de Taran e Ivy. La detective Blake amplió su investigación para incluir entrevistas con familiares lejanos, amigos de la familia y vecinos que habían presenciado interacciones entre Taran, Ivy, Laia y Madison a lo largo de los años. La ex mejor amiga de Taran, María Santos, se presentó con información que sorprendió incluso a la detective experimentada. María reveló que Taran había estado hablando de querer darle a Laia una lección durante casi un año.
Se había quejado constantemente del comportamiento de búsqueda de atención de Laia y había expresado celos por la forma en que los familiares lejanos mimaban a Laia. María les contó a los investigadores sobre una conversación particularmente perturbadora que había tenido con Taran 6 meses antes. Taran había dicho: «Lo juro, a veces solo quiero dejar a Laia en algún lugar y dejar que vea cómo se siente ser olvidada. Tal vez entonces entendería que no es tan especial como todos piensan que es». Cuando María había expresado preocupación por tal declaración, Taran se había reído de ella como una broma, pero María ahora se daba cuenta de que Taran había estado probando el terreno, midiendo las reacciones a sus ideas cada vez más extremas sobre darle una lección a Laia. La investigación también descubrió la actividad de Taran en las redes sociales, que pintó una imagen perturbadora de su creciente resentimiento hacia Laia. En mensajes privados a amigos, Taran se había referido a Laia como la niña dorada, la acaparadora de atención y la pequeña princesa que no puede hacer nada malo. Se había quejado de que las reuniones familiares eran todo sobre Laia y había expresado frustración porque Madison estaba siendo eclipsada por su prima mimada. La detective Blake también descubrió que Taran había estado difundiendo mentiras sobre el comportamiento de Laia a otros miembros de la familia. Les había dicho a varios tíos y tías que Laia se estaba convirtiendo en una niña problemática y que yo era demasiado permisiva como madre. Incluso había convencido a algunos miembros de la familia de que Laia era mala con Madison, lo cual era completamente falso. El papel de Ivy en la conspiración también se hizo más claro. Los registros telefónicos mostraron que ella y Taran habían estado en contacto varias veces al día en las semanas previas al incidente, a menudo hablando durante horas. Cuando los investigadores obtuvieron una orden judicial para los registros telefónicos de Ivy, descubrieron que ella había estado tan involucrada en el plan como Taran. Ivy había estado llevando un cuaderno donde registraba cada instancia de Laia recibiendo atención en las reuniones familiares. Había escrito entradas detalladas sobre el comportamiento de Laia, describiendo el entusiasmo normal de la infancia como presumiendo y buscando atención. Incluso había registrado el número de minutos que las conversaciones se centraban en Laia versus Madison, como si estuviera construyendo un caso contra una niña de 5 años. Las entradas del cuaderno fueron particularmente perturbadoras. Una entrada decía: Laia interpretó su pequeña canción durante 15 minutos esta noche mientras Madison permanecía ignorada. Hay que hacer algo con el ego de esta niña antes de que se salga completamente de control. Otra entrada decía: Laia recibió 3 elogios por su dibujo mientras Madison no recibió ninguno. Este favoritismo está dañando la autoestima de Madison. Laia necesita aprender que no es especial. La investigación también reveló que Ivy había estado entrenando a Madison para que resentiera a Laia. Le había estado diciendo a Madison que Laia estaba robando su protagonismo y que Madison merecía más atención de la que estaba recibiendo. Había estado animando a Madison a competir con Laia y había sido crítica con Madison cuando mostraba amabilidad hacia su prima. La detective Blake entrevistó a Madison por separado con un defensor de niños presente, y Madison reveló que la abuela Ivy le había estado diciendo durante meses que Laia era una mala prima que le quitaba la atención a las niñas buenas como Madison. Madison admitió que había comenzado a sentir celos de Laia porque la abuela Ivy seguía diciéndole que debía hacerlo. Mientras el caso penal avanzaba, hice una llamada telefónica que lo cambiaría todo. Llamé a Servicios de Protección Infantil. Sé que algunas personas podrían pensar que eso era extremo, pero escúchenme. Taran y Noah tenían una hija de 6 años, y Taran acababa de demostrar que estaba dispuesta a abandonar a una niña para hacer valer un punto. Si podía hacerle eso a su propia sobrina, ¿qué podría hacerle a Madison si Madison alguna vez se portaba mal o la avergonzaba? La trabajadora de CPS asignada al caso fue una mujer llamada Amanda Torres, y fue exhaustiva. Entrevistó a Noah, Taran, a Ivy, Madison, Laia y a mí. Revisó los informes policiales, los mensajes de texto y los cargos penales. Lo que encontró fue inquietante. Durante su entrevista con Madison, Amanda descubrió que Taran tenía un patrón de usar el abandono como una amenaza. Madison admitió que su madre había amenazado con dejarla en algún lugar si no se portaba bien varias veces. Incluso había llevado a Madison a un parque una vez y le había dicho que saliera del coche, luego había conducido alrededor de la manzana para darle una lección sobre responder. Noah, para su crédito, no había sido consciente de la mayor parte de esto. Trabajaba largas horas y viajaba con frecuencia por su trabajo, por lo que se perdía muchas de las interacciones cotidianas entre Taran y Madison. Cuando Amanda le mostró la evidencia, se horrorizó.
Amanda también entrevistó a los maestros de Madison, quienes informaron que Madison había estado mostrando signos de ansiedad y había mencionado tener miedo de ser dejada atrás si no era lo suficientemente buena. Un maestro notó que Madison había llorado cuando su madre se había retrasado en recogerla de la escuela, diciendo que pensaba que la habían olvidado como a su prima Laia. Con base en su investigación, Amanda recomendó que Madison fuera retirada temporalmente de la custodia de Taran en espera de una audiencia judicial completa. El Tribunal de Familia programó una audiencia de emergencia para 3 días después y acordó colocar a Madison bajo la custodia temporal de Noah mientras se evaluaba la situación. Dentro de las 3 semanas posteriores a esa cena familiar, toda la vida de Taran había comenzado a implosionar. Noah solicitó el divorcio y se le concedió la custodia temporal de Madison después de la audiencia judicial de emergencia. Se mudó de su casa a un apartamento temporal mientras buscaba un lugar permanente. Madison fue puesta en terapia para lidiar con el abuso emocional que había sufrido. Taran fue acusada de abandono infantil, poner en peligro el bienestar de un menor, y después de la investigación de CPS, cargos adicionales de abuso emocional y hacer amenazas terroristas contra un niño. Su fianza se fijó en $50,000, que Ivy no podía permitirse pagar incluso si quisiera. Ivy fue acusada de ser cómplice de abandono infantil y poner en peligro el bienestar de un menor. Su fianza se fijó en $25,000. Tuvo que hipotecar su casa para pagar tanto sus honorarios legales como los de Taran. Pero los problemas financieros apenas estaban comenzando. Noah era dueño de una pequeña pero exitosa empresa de marketing, y Taran había sido la gerente comercial. Cuando la noticia de su arresto se hizo pública, 3 de los clientes más grandes de Noah lo abandonaron de inmediato. No querían estar asociados con alguien cuya esposa había abandonado a un niño. El negocio de Noah perdió alrededor del 60% de sus ingresos de la noche a la mañana. Taran trabajaba como higienista dental en una popular práctica familiar. Cuando los socios de la práctica se enteraron de los cargos, la pusieron en licencia administrativa inmediata en espera del resultado del caso. La Junta Dental Estatal también abrió una investigación sobre su licencia, citando los cargos de poner en peligro a un niño como evidencia de depravación moral. Ivy trabajaba como maestra suplente en el distrito escolar local. Cuando el distrito se enteró de su arresto, la despidieron inmediatamente y le prohibieron cualquier empleo futuro en el distrito. Dado que tenía 62 años y dependía de la pensión de maestra, este fue un golpe devastador para su seguridad financiera. Pero la consecuencia más inesperada provino de la propia estupidez de Taran. Mientras Taran estaba en libertad bajo fianza esperando el juicio, tomó la decisión increíblemente pobre de publicar sobre la situación en Facebook, en contra del consejo explícito de su abogado. Escribió una larga publicación afirmando que estaba siendo perseguida por intentar enseñarle una lección a una niña mimada y que los cargos en su contra eran ridículos. Escribió: "No puedo creer que me estén arrestando por dejar a mi sobrina en una tienda por un par de horas. Los niños de hoy en día están tan consentidos. Cuando yo era pequeña, íbamos caminando a la escuela solas y nadie llamaba a la policía. Ahora ni siquiera puedes disciplinar a un niño sin que todos se vuelvan locos. Mi sobrina necesitaba aprender que no siempre puede ser el centro de atención, y a veces eso significa experimentar un poco de incomodidad. Estaba tratando de ayudarla a convertirse en una mejor persona, y este es el agradecimiento que recibo". La publicación se volvió viral de la peor manera posible. Capturas de pantalla de la publicación de Taran se compartieron miles de veces, con personas expresando indignación por su completa falta de remordimiento. Alguien inició una petición en Change.org pidiendo que recibiera la pena máxima. Las estaciones de noticias locales retomaron la historia. La publicación de Taran también se envió a la oficina del fiscal, donde Megan Ollister la usó como evidencia de que Taran no mostraba remordimiento por sus acciones y representaba un riesgo continuo para los niños. En una audiencia de fianza posterior, esto perjudicó significativamente las posibilidades de Taran de mantener sus condiciones de fianza actuales. Noah estaba horrorizado por la publicación. Su abogado le aconsejó que hiciera una declaración pública distanciándose de las acciones de Taran, lo cual hizo. Emitió una declaración diciendo que estaba consternado por el comportamiento de su esposa y que estaba comprometido a proteger a su hija de cualquier daño adicional. La publicación viral también llevó a que se modificaran las condiciones de la fianza de Taran.
En una audiencia 2 semanas después de su publicación en Facebook, el juez aumentó el monto de su fianza e impuso restricciones adicionales, incluyendo visitas supervisadas únicamente con Madison y la prohibición de usar las redes sociales. El juicio penal de Taran comenzó 8 meses después del incidente. La fiscalía tenía un caso sólido con los mensajes de texto, el testimonio del empleado de Target, el testimonio de Laia dado en una sesión cerrada con un defensor del niño, y la propia publicación de Taran en Facebook. El abogado de Taran trató de argumentar que ella tenía la intención de regresar por Laia, pero se había distraído y había perdido la noción del tiempo. Este argumento se vino abajo cuando la fiscalía presentó los mensajes de texto que mostraban la premeditación y la propia declaración de Taran a la policía de que había dejado deliberadamente a Laia como una lección. El jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos. Taran fue sentenciada a 4 años de prisión, 3 años de libertad condicional y se le ordenó pagar $15,000 en multas y restitución. También se le ordenó no tener contacto con Laia hasta que Laia cumpla 18 años. El juicio de Ivy fue separado pero igualmente devastador. Su abogado trató de argumentar que ella solo estaba siguiendo el ejemplo de Taran y no entendía la gravedad de la situación, pero los mensajes de texto mostraron que ella era una participante activa en la planificación del abandono. Ivy fue condenada por cargos de cómplice y sentenciada a 18 meses de prisión y 2 años de libertad condicional. También se le ordenó pagar $8,000 en multas y restitución. Mientras los casos penales estaban en curso, también presenté una demanda civil contra Taran e Ivy por angustia emocional, supervisión negligente e infligir intencionalmente daño emocional. Mi abogado, David Kim, confiaba en que teníamos un caso sólido. El juicio civil reveló detalles aún más perturbadores sobre las motivaciones de Taran e Ivy. Durante las declaraciones, salió a la luz que habían estado resentidas con Laia desde que nació porque estaba recibiendo demasiada atención de miembros de la familia extendida que pensaban que era linda. Taran admitió bajo juramento que había planeado deliberadamente actividades para excluir a Laia de los eventos familiares. Había convencido a Ivy de que hiciera las fiestas de cumpleaños de Madison en lugares donde no se permitían niños menores de 6 años, sabiendo que Laia no podría asistir. También había difundido rumores entre los miembros de la familia extendida de que yo era una madre helicóptero que estaba criando a Laia para que fuera consentida y exigente. El caso civil terminó con un acuerdo de $85,000, principalmente de la póliza de seguro comercial de Noah que cubría la responsabilidad de los miembros de la familia. El dinero se colocó en un fideicomiso para la educación y la terapia de Laia. Mientras tanto, Noah estaba luchando por la custodia total de Madison. El abogado de Taran argumentó que se le debería permitir la visita supervisada cuando completara su sentencia, pero el abogado de Noah presentó evidencia de un patrón de abuso emocional y amenazas de abandono. La jueza del Tribunal de Familia no simpatizó con el caso de Taran. La jueza Ellen Dorsey señaló que Taran había mostrado un patrón perturbador de usar el abandono como una herramienta de control y que sus acciones demostraban una incapacidad fundamental para priorizar el bienestar de los niños por encima de sus propias necesidades emocionales. A Noah se le concedió la custodia legal y física total de Madison, y los derechos parentales de Taran fueron suspendidos hasta que Madison cumpla 18 años. A Taran se le ordenó pagar la manutención de los hijos, y cualquier contacto futuro con Madison requeriría la aprobación del tribunal y la visita supervisada. Las consecuencias de esa única noche continuaron extendiéndose a través de las vidas de Taran e Ivy como un incendio forestal. El exmarido de Taran, Noah, solicitó el divorcio y el Tribunal de Familia le concedió permiso para mudarse a otro estado con Madison para un nuevo comienzo. Finalmente reconstruyó su negocio y ahora le va bien, pero tardó casi 2 años en recuperarse del daño financiero. Ivy perdió su casa por ejecución hipotecaria después de gastar todos sus ahorros en honorarios legales. Fue desalojada 4 meses después de su liberación de prisión y tuvo que mudarse con su hermana en Arizona. A los 64 años, esencialmente estaba comenzando de nuevo sin nada. Las otras relaciones de Taran también fueron destruidas. Su mejor amiga, que había estado en el chat grupal donde planearon el abandono, estaba tan perturbada por los mensajes de texto que terminó su amistad. Varios otros amigos y miembros de la familia cortaron el contacto con Taran después de enterarse de todos los detalles de lo que había sucedido. La práctica dental donde Taran había trabajado emitió una declaración pública condenando sus acciones y donó dinero a una organización benéfica local para niños en nombre de Laia. También implementaron nuevas políticas de verificación de antecedentes para todos los empleados.
La parte más importante de toda esta historia es cómo le ha ido a Laia. Inmediatamente después del incidente, la llevé a terapia con una psicóloga infantil llamada doctora Ingrid Loll. Laia luchó con ansiedad y temores de abandono durante varios meses. Tenía miedo de estar lejos de mí incluso por periodos cortos y tenía pesadillas sobre estar perdida y sola. También luchó con la culpa, pensando que había hecho algo mal para que Taran la dejara. La doctora Loll trabajó con Laia utilizando terapia de juego y terapia de arte para ayudarla a procesar lo que había sucedido. Laia dibujó imágenes del incidente, escribió cartas a sus sentimientos y gradualmente comenzó a comprender que lo que sucedió no fue su culpa. Han pasado 10 meses, y Laia está mucho mejor. Todavía tiene algo de ansiedad por estar separada de mí, pero la mayor parte del tiempo ha vuelto a ser su yo alegre y extrovertido. Está prosperando en primer grado y ha hecho varios amigos nuevos. El dinero del acuerdo civil me ha permitido pagar la mejor terapia para Laia y reservar fondos para su educación universitaria. También hemos usado parte de él para hacer algunos viajes de curación juntos. Fuimos a Disney World el mes pasado, y ver la alegría y la emoción de Laia me recordó por qué luché tan duro por la justicia. Un resultado positivo inesperado de todo esto es que Laia y yo hemos construido una nueva familia elegida. Noah y Madison se han mantenido en contacto con nosotros y hemos formado una amistad genuina. Madison es una niña dulce que es tan víctima del comportamiento tóxico de Taran como lo fue Laia. También nos hemos acercado a algunos de mis amigos que dieron un paso al frente para apoyarnos durante la crisis. Laia ahora tiene múltiples tías y tíos que la aman incondicionalmente y nunca soñarían con lastimarla para demostrar algo. Patricia, la empleada de Target que se quedó con Laia esa noche, se ha convertido en una amiga de la familia. Se comunica con Laia regularmente y le ha dicho repetidamente que está orgullosa de lo valiente que fue Laia esa noche. Laia le dibuja imágenes y considera a Patricia una de sus heroínas. Mirando hacia atrás a todo lo que ha sucedido, he aprendido algunas lecciones difíciles pero valiosas. Primero, confía en tus instintos. Sabía que algo se sentía mal cuando Taran se ofreció a llevar a Laia a la tienda, pero ignoré ese sentimiento porque quería creer que mi familia se preocupaba por el bienestar de Laia. Debería haber escuchado mi instinto. Segundo, la familia elegida suele ser más fuerte que la familia de sangre. Las personas que nos han apoyado a Laia y a mí durante esta crisis son las que realmente importan. El ADN no obliga a nadie a amarte, y el amor no te obliga a tolerar el abuso. Tercero, las acciones tienen consecuencias, incluso cuando las personas no creen que las atraparán. Taran e Ivy pensaron que le estaban enseñando a Laia una lección inofensiva, pero destruyeron sus propias vidas en el proceso. Los cargos penales, la demanda civil, la pérdida de la custodia, la ruina financiera, todo podría haberse evitado si simplemente hubieran tratado a una niña de 5 años con decencia humana básica. Cuarto, defender a tu hijo siempre vale la pena, incluso cuando es difícil. Algunas personas me han criticado por destruir a la familia al presentar cargos y llamar a CPS, pero la seguridad y el bienestar de Laia son más importantes que mantener relaciones con personas que la dañarían deliberadamente. Mientras escribo esto, Taran ha estado en prisión durante 6 meses y le quedan aproximadamente 3 años y medio de su sentencia. Ivy fue liberada de prisión hace 4 meses y vive con su hermana en Arizona. Está trabajando a tiempo parcial en una tienda de comestibles y está luchando por reconstruir su vida. Ninguna de las dos ha intentado contactar a Laia ni a mí, lo cual probablemente sea lo mejor. Laia pregunta por ellas ocasionalmente, pero no parece extrañarlas mucho. Está más centrada en sus amigos, sus actividades escolares y nuestras aventuras de fin de semana. Noah y Madison están bien en su nueva ciudad. Madison está en terapia y está progresando mucho. Es una niña brillante y creativa que merece mucho más que la madre con la que nació. En cuanto a mí, estoy mejor de lo que he estado en años. Eliminar a las personas tóxicas de nuestras vidas ha sido increíblemente liberador. Laia y yo tenemos un hogar tranquilo y feliz lleno de personas que genuinamente se preocupan por nosotros. La gente a menudo me pregunta si me arrepiento de haber hecho esa llamada a CPS. La respuesta es absolutamente no. Esa única llamada telefónica llevó a que Madison fuera retirada de una situación abusiva, a que Taran e Ivy enfrentaran las consecuencias de sus acciones y a que nuestra familia finalmente estuviera libre de su toxicidad. A veces, lo correcto también es lo más difícil de hacer, pero proteger a los niños, a todos los niños, no solo a los tuyos, siempre vale la pena la lucha.
Taran e Ivy pensaron que le estaban enseñando a Laia una lección sobre humildad, pero en cambio aprendieron su propia lección sobre las consecuencias. Lo perdieron todo: su libertad, su familia, su seguridad financiera, su reputación, sus relaciones, porque decidieron traumatizar a una niña de 5 años. Laia no necesitaba aprender humildad, ya era una niña amable, cariñosa y generosa que traía alegría a todos los que la rodeaban. Las personas que necesitaban aprender lecciones eran los adultos que se suponía que debían protegerla, pero en cambio eligieron lastimarla. Esa única llamada telefónica las llevó a la ruina, y no me siento culpable por ello ni por un segundo. Laia merecía justicia, Madison merecía protección y otros niños merecen estar a salvo del comportamiento tóxico de Taran e Ivy. Si estás leyendo esto y te reconoces en el comportamiento de Taran o Ivy, por favor busca ayuda. Los niños no son responsables de gestionar las emociones o los egos de los adultos. No merecen ser castigados por ser alegres, emocionados o seguros de sí mismos. No merecen ser abandonados, amenazados o abusados emocionalmente porque los adultos están celosos o resentidos. Y si estás leyendo esto y te reconoces en mi situación, por favor debes saber que no estás solo. La disfunción familiar y el favoritismo pueden ser increíblemente dañinos, pero tienes el poder de romper el ciclo. Tus hijos merecen ser protegidos, incluso si eso significa protegerlos de otros miembros de la familia. Laia ahora tiene 6 años, y está prosperando. Es segura de sí misma, creativa y amable. Ilumina cada habitación en la que entra, y estoy muy orgullosa de ser su madre. Todavía habla de convertirse en maestra, doctora o astronauta cuando crezca, y creo que puede hacer cualquier cosa que se proponga. Taran e Ivy intentaron atenuar la luz de Laia, pero solo la hicieron brillar más, y esa es la verdadera victoria en todo esto. Actualización. Quiero agregar una cosa más que sucedió recientemente. La semana pasada, Laia llegó a casa de la escuela y me dijo que su maestra le había pedido a la clase que escribiera sobre sus héroes. Esperaba que escribiera sobre un bombero, una princesa o alguien de una película. En cambio, escribió sobre mí. Su ensayo decía: mi heroína es mi mamá porque me mantiene a salvo incluso cuando suceden cosas aterradoras. Cuando las personas malas intentaron lastimarme, ella se aseguró de que no pudieran hacerlo de nuevo. Ella me dice todos los días que soy especial y que no tengo que cambiar quién soy para hacer felices a otras personas. Mi mamá es valiente y fuerte y me ama pase lo que pase. Leer ese ensayo me hizo llorar, pero fueron lágrimas de alegría. A pesar de todo lo que sucedió, Laia se siente segura y amada. Ella sabe que es valorada por quien es, no a pesar de quién es. Eso vale más que cualquier venganza o justicia. Eso vale todo. Y esa es mi historia. Taran e Ivy pensaron que le estaban enseñando una lección a Laia, pero la única lección aprendida fue que las acciones tienen consecuencias. Lo perdieron todo porque eligieron la crueldad sobre la bondad, y Laia y yo estamos mejor sin ellas. A veces, la basura se saca sola, y a veces tienes que hacer una llamada telefónica para ayudarla. De cualquier manera, todos estamos mejor cuando las personas tóxicas enfrentan las consecuencias de sus acciones. Laia está segura, amada y prosperando, y ese es el único final que importa.